Pues mi historia comenzó por Facebook y el primer día que llegué me casé. Ahí empezó el pánico. Y me acuerdo que lo quise abrazar y darle un beso en la boca. Me gustaría que te conviertas al Islam. Y mi papá, ¿pero tú estás loca o qué? ¿Cómo nos vamos a dormir? Porque dormían todos en un cuarto. ¿Regresarías? Sí. Lo conoció por Facebook y a los 3 días él le propuso matrimonio. Sin embargo, ella no hablaba urdu y él no hablaba inglés ni español, pero el amor cruzó idiomas, religiones y continentes. Hoy Fer nos revela cómo terminó dejando México para empezar una aventura en Pakistán que marcará su vida para siempre. Fer, en Pakistán, ¿cómo fue la primera situación donde tú pensaste, cómo llegué aquí a este punto? Mi primera situación fue el baño, o sea, fue que llegué aquí en este punto, porque yo llegué a una villa, a un pueblo, le dicen allá village. Yo cuando llegué la primera vez fue, ¿qué estoy haciendo acá? Porque pedí ir al baño, fue de las primeras cosas que hice. Y darme cuenta que era un hoyo, y yo a lo mejor lo vi en las imágenes, pero ya cuando lo ves y te dicen, pues te voy a dar una jarrita para que te limpies el fundillo. Y yo dije, ¿qué? ¿Y el papel? Y me dicen, no, aquí no usamos papel. Y yo, ¿qué? Y no, y espera, y el choque cultural del idioma, porque ellos hablan urdu, yo no hablaba ni inglés, yo me aventé como gorda en tobogán a Pakistán, de que llegué y dije, literal, ¿qué es el hoyo? Y ya me dicen, no, pues ahí vas a hacer del baño, pero todo era señas. O sea, era de Y yo decía, papel, o sea, Y me daban la jarra y me decían, esta no, esta sí. O sea, ahí fue. Claro, la mano izquierda. Sí. Te limpias tu fundillo y con la mano derecha comes. Oh, claro. Y entonces ahí fue que dije, he llegado a Pakistán. Y cuando llegué al aeropuerto también es otra cosa. Fue un viernes y los viernes son importantes para los musulmanes, cosa que yo no sabía. Es como su domingo. Oh. Ahí rezan, como ¿no? ellos que el sabbat, el viernes es de pura oración. Ok. Entonces todos se visten de blanco. Y allá es como muy famosa la shirbar kamis. Uh-huh. Todos así como uniformados se visten. Uh-huh. Entonces yo llego un viernes y todos así con el uniforme de la shirbar kamis y blanco. Y yo decía, ay, pues que son puros doctores o qué, yo ahí todavía. Entonces llego y lo primero que hago es que lo veo a él y me hacen aquí, me hacen señas, pero él llegó con la familia, con el gato, como con 2 autobuses llenos de gente a recibirme. Y me acuerdo que lo quise abrazar y darle un beso en la boca y me hizo. Y yo dije, ¿ahora qué? Dije, no, yo viajé tanto tiempo para verte, ¿cómo que no me quiere dar un beso? No, aquí no. Y me pusieron sus hermanas, me taparon la cabeza. Y ahí en el aeropuerto ya me estaban tomando fotos. O sea, había... O sea, la gente... No, había gente de la televisión y del periódico, porque salimos en el periódico y en la tele de Pakistán. Fotos, y ellas, tápate, y yo así de, güey, como tipo, y yo, no, la pantera rosa, yo me sentí ahí. Entonces, esas fueron de las cosas que recién yo sentí que llegué a Pakistán. Órale. Sin embargo, tú naciste aquí en México. Sí. ¿De qué parte eres originalmente? Yo de Puebla. De Puebla. Sí. ¿Y cómo nació esa curiosidad por Pakistán? ¿Cómo comenzó esa historia? Pues mi historia comenzó por Facebook. Yo estaba estudiando en la universidad y estaba por terminar y él me escribió un mensaje por Face. Y a mí se me hizo raro, dije, ay, su ropita que traía. Y dije, me llamó la atención. Y me puso a Salam Aleikum. Yo dije, ¿de dónde es? No, es que está porque no, o sea, como hemos visto todas las noticias y todo esto, ay no, y ahí lo dejé un buen rato. Y él seguía muy insistente, As-salamu alaykum. Y yo le dije, oye, where are you from? Con el traductor, Y me pone, Pakistán. Y yo, no, es de allá, de esos. Y yo le conté a mi mamá y me dice, no, ya te van a mandar en una bolsa. Y yo, ay, no. Y luego mi papá me decía, no, pues
dice, es muy interesante Pakistán porque allá hacen los balones de fútbol, cierta ropa se hace allá. O sea, eso ni sabía, que ahí se hacían los balones de fútbol. No, yo ni idea. Ajá. Mi papá fue el que me empezó a decir, no, pues es que yo he leído esto de Pakistán. No, pues platica. Dice, está interesante, no sabemos nada de ese país. Y le digo, oye, pa, que se quiere casar conmigo a los 3 días. ¿Ya te dijo? Sí. ¿Y tú qué pensaste? Ay, no, está loco. ¿Cómo que a los 3 días? O sea, no lo conozco, no es mi cultura. O sea, él me dijo, no, yo no puedo tener un noviazgo, tengo que casarme para estar platicando contigo. Uh-huh. En el Islam no tenemos noviazgo. Uh-huh. O sea, es como de, me gustas, me caso y ya. Y yo le dije, sí. Pero yo dije, ay, ¿cuándo voy a ir a ese país? Yo ni pasaporte tenía, nunca había salido del país. Yo dije, no, pues ahí lo voy a tener platicando. Ya cuando empezó a ver todo, me dice, mi papá quiere hablar con tu papá. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? En urdu, salam aleikum, mi papá ni inglés sabe. Pues mira, ponemos los traductores y que hablen. Y yo, pues, oye, pa, que dice esto y que si me voy a casar. Y mi papá, ¿pero tú estás loca o qué? ¿Cómo te vas a ir al otro lado del mundo? No, pues sí me voy a conocer y quiero ir. Mi hermano también decía, ¿pero cómo? No, sí me voy. Y el papá ahí con mi papá hablando con los traductores y nadie lo podía creer, hasta mis amigos de la universidad decían, Fer, o sea, allá te van a... La mujer no vale nada, la mujer es un cero a la izquierda, ¿qué vas a ir a hacer allá? No sabes el idioma, no sabes esa cultura, ¿dónde vas a llegar? Y yo, no, yo me voy. ¿Y qué te motivó? O sea, de no porque hacer... me gustaba, o sea, él me gustaba. Cuando me dijo, es que nunca nos vamos a divorciar, no, yo dije, no, me va a aguantar. De aquí soy. Y entonces yo también le conté como que toda mi historia, porque yo ya me había casado, yo ya tengo un hijo, y él me dijo, no importa, yo te acepto, ya hablé con mi familia, te aceptan. Uh-huh. También él al principio me dijo, me gustaría que te conviertas al Islam. Okay. ¿Y tú qué pensaste? No, o sea, cero. Le dije, no, si tú buscas una mujer como para convertirse o que sea, o sea, no. Mejor búscala en tu país, no me dejes perder mi tiempo y ya. Yeah. Yo no, porque no, o sea, aparte de que no conozco su cultura, o sea, no, en ese momento no conocía su cultura o la religión, yo dije, no me voy a meter en algo que no conozco y pues tengo que ser fiel a lo que yo creo y a mis cosas. Yo dije, no, esta soy yo, esto es lo que hay y si no te gusta, échaselo al perro, o sea, ya. ¿No te gustó? Pues ya. Y él, no, sí. Mira, ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo no puedo salir de mi país. ¿Por qué tú no vienes primero al mío? Nos casamos acá y yo me regreso contigo. Eso fue su plan. Uh-huh. Y yo, ¿pero cómo? Yo nunca he viajado, no tengo el pasaporte. Y dice, antes en el 2020, que fue casi en la pandemia, fue que empezó mi situación de irme a Pakistán. Uh-huh. Pero todavía la pandemia estaba como a lo lejos, a susurros, que iba a haber la como pandemia. Primavera, o sea, comienzo del año 2020. Exacto. Tengo una duda. Uh-huh. ¿Cómo él te encontró en Facebook? ¿Alguna vez lo preguntaste? Sí, yo también le dije, oye, habiendo tantísima mujer, ¿cómo fue que dice que él empezó a ver y dijo, ay, esta me gusta? O sea, nomás estaba ahí, básicamente surfeando por Facebook. Chismoseando, y dice que las demás... Bueno, yo le quise creer en esos momentos, pero me dice, es que las demás, yo les escribía y luego ya me mandaban celulares, y dije, no, esta no. Uh-huh. Ay, no, sí, quiero contigo, no sé qué. No. Y yo lo dejé ahí, dije, ay, no. Y dijo, esta que no me hace caso, esta. Claro. Y estuvo jode. Porque yo ni le entendía, yo dije, bueno, no sé ni qué idioma es ese, porque en inglés, él tampoco hablaba inglés, lo aprendió para hablar conmigo, pero no hablaba su idioma y él habla otra lengua, o sea, hablaba el urdu, que es la lengua oficial de Pakistán, y el Punjab. ¿Punjab? Ajá, eso es su lengua. Hay 5 provincias de Pakistán y cada una tiene una lengua, aparte del urdu. Uh-huh. Y yo creo que solo en las ciudades grandes, como Lahore, Islamabad,
hablan el inglés ya más fluido, Ya. pero en los pueblos como yo viví, no. Okay. Entonces a él desarrolló esa... Y ellos aprenden súper rápido, porque como hablan, aparte, Claro. hacen oraciones en árabe, pues imagínate cuántos idiomas no tienen manejan. facilidad, pues. Súper. Ok, entonces 2020 y tú dijiste, bueno, vámonos. Dije, bueno, pues vamos a estrenar pakistaní. Pero yo me dice, ¿sabes qué? Yo dije, bueno, ya estuve muy amarrada muchos años. Entonces le dije, oye, ¿cómo le vamos a hacer con esta situación? Me dice, es que en ese tiempo, amigo, o sea, imagínate, era muy difícil ir a Pakistán. Aparte que nosotros en las noticias solo eran cosas malas, Claro. ¿no? Mismo esto y siempre te detallaban mucho lo de las Torres Gemelas. Esa es una realidad. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo le vamos a hacer? Me dices que la visa para ti también es difícil, me decía a mí. Ujú. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de esta situación, yo le dije, bueno, voy a ir a sacar la visa. Yo me tomé fotos así en la pared de mi casa con el celular y me la rebotaron. Fer, pero que tienes que ir a un estudio a que te tomen las fotos, que no sé qué. Él hizo todo el trámite allá de la visa, porque yo aquí no supe cómo, aparte la página de Nadra, que es la del gobierno de Pakistán, está en inglés. Ujú. A veces en urdu, inglés, y yo dije, no, ya esto está mal. Y él hizo todo lo de la visa, me la mandó, y luego me dice, ¿sabes qué vamos a hacer? 50 y 50. Tú pones un vuelo y yo pongo el otro. Ujú. Y ya mi mamá le dijo, oye, ma, pues no sé si me puedas apoyar, por favor. Es que, pues, me gusta, quiero ir a conocer. Y mamá, pues, no es que cómo, yo no sé con qué familia vas a llegar, pero ándale, por favor. Y pues me dijo, bueno, ahí te está mi jubilación, y ahí me da el dinero. Y le digo, luego te lo regreso. Y voy, y ¿qué creo? O sea, yo no sabía ni comprar, o sea, en mi ignorancia, un vuelo. Yo nunca había viajado, y vi en Facebook rematando vuelos, y yo a Pakistán, y decía 16,000 pesos con Aeroméxico. Yo dije, no, hombre, ya chingué, aquí soy, y que lo compro. Y yo, no, súper chido, fui a depositar yo solita al banco. Y cuando llego digo, no, que piden un check-in y yo bien feliz. No, pues que tengo que hablar. Y nunca existió mi boleto. Pues sí, está raro, ¿no? Que Aeroméxico ofrezca vuelos Pero, a Pakistán. sí, pero tú Claro. en tu ignorancia, pues no, dices, ay no, mira, vuelos, precioso, hermoso, está baratísimo. No, pues me voy. Y ahí gasté el dinero. ¿Te encanta Choque Cultural, pero a veces te falta el tiempo para verlo completo? Checa nuestro canal de Choque Cultural Clips, donde subimos los mejores momentos de las mejores entrevistas en clips cortos, perfectos para tu pausa de café. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. Y yo dije, no, ya valió mi viaje a Pakistán, Ya. ya no voy. Lo corté, le dije, ¿sabes qué? Ya me endeudé toda la vida, no voy a ir a Pakistán. Y todavía mi mamá dice, me está hablando, no cortes de esta manera. Y yo, mamá, pero ya no quiero nada, te debo dinero, ya la cagué. Y él, ¿saben qué hizo? O sea, su papá trabajaba en un hospital, renunció para que le dieran el dinero y el suegro compró los vuelos. Y no me compró cualquier vuelo, la verdad, quiero decir. Se lució, me compró vuelos con Emirates. Órale. La aerolínea más cara, sí, la verdad se lució. Me compró vuelo de ida y de regreso. Mi visa también la pagaron y duraba un mes en Pakistán. Y pues yo feliz. O sea, un mes te podías quedar ahí. Un mes, Ok. nada más. Y pues yo dije, a lo que me truje chencha, nada más a lo que voy. Vamos a cenar musulmán y me regreso a México y checamos. Y entonces pues yo dije, bueno, pues me voy. Y yo le dije, ya nos vamos, Cuquita, ya nos vamos. Nos vamos a conocer al musulmán, al pakistaní. No, pues yo agarré, puse mis maletas. Ay, me faltaban maletas. Y llegó mi hermano, mi mamá, llegaron con maletas. Mi mamá me ayudó también. Mi hermano dijo, no, pues llévales dulces. Mi hermano fue el de la idea de mi canal. Que en paz descanse.
que él falleció en la pandemia. Y él me dijo, ¿sabes qué? Él seguía mucho a Luisito Comunica. Tú tienes que hacer un canal, pinche Fer. No, yo no sé ni agarrar. Haz un canal. Dice, yo ya me investigué y no hay nadie que transmita desde Pakistán. Nadie, y menos una mujer. Allá, mira, dales dulces picosos, enchílalos, que opinen de nuestros dulces, ahí empiezas. Y yo así, jamás lo haré. No, yo dije, ay, no, yo no me sé grabar. Y llevaba un celular roto ya para acabarla. Mi mamá me fue a dejar al aeropuerto, llegué allá y ya lo que les conté, de que cómo me recibieron con flores, mucha gente, fuimos a cenar, luego lo del baño. Y cuando llegué, la verdad es que cuando llegué sí me saqué un poquito de onda, de cuadro, porque yo nunca había visto el pueblo donde él vivía. ¿Y cómo se te hacía el pueblo? No, pues yo me imaginaba otra cosa, pero él no grababa el pueblo. Ya cuando llegué, pues me di la sorpresa, pues es un pueblo muy humilde. Estaba yo en Sargodha, Hot Mohamed Mosmaba, y toda la gente, niños, sí me impresioné al principio, ¿no? Los niños descalzos, un montón de basura, las calles no estaban adoquinadas, no había luz, no había lo del agua, el drenaje, o sea, el drenaje literal estaba abierto, el olor. Claro. Y yo llegué, me acuerdo que iba jalando mi maleta y había en todas las casas toda la gente trepada viéndome. Y llegó una de América, porque ellos ni siquiera sabían que yo era, o sea, México. Todo América ellos piensan que es Estados Unidos. Ajá. Y todos, llegó. Y venía gente a tomarse fotos de quién sabe qué tanto pueblo. Y yo, no, yo me sentía ahí como la famosa. Claro. No, hombre, ¿por qué? Y ese fue mi primer día que llegué. Y el primer día que llegué me casé. ¿El mismo día? El mismo día. ¿Y cómo fue la ceremonia? Pues es que me dice, no te puedo tener aquí. No, es que mi cultura. Ya todos andan chismeando que traje una mujer. Y si no hay un vínculo familiar, claro, no te puedes quedar aquí. Y yo, ¿y luego qué? Pues nos vamos a casar. Y yo, ¿qué? Y se escuchaba en el otro cuarto, mis cuñadas, porque son 3, con la máquina de coser, y ya te están haciendo los trajes. Y yo, ¿qué? Y fíjense que cuando fuimos a comprar las telas, que yo tampoco sabía, era un bazar. Uh-huh. Y entonces yo llego, pues, con la greña, sin tapar, y pues ahí tuve como mi primer pleito con musulmanas, o sea, claro, fue como que para ellas también un choque cultural, porque yo llego, estábamos en el carro, y dice mi suegro, tú y yo solo vamos a bajar por las telas, le dice a Nidi, guara, guara, zambara, guara, guara, y yo, sí, se bajan, me quedo con las cuñadas. Y me da un chingo de calor, yo estaba ahí. No, es que allá son como 55 grados. Sí. Se te derrite el fundillo, las uñas, todo. Entonces yo me salgo y yo dije, ay no, ya empezó a oler mis caldos. Entonces me salgo y para esto yo traía descubierto el cabello y se acercan como 3 a gritonearme. Guara, guara, y yo, la tuya primero. Y se bajan mis cuñadas y se empieza ahí el griterío por el cabello. ¿Porque no lo traías cubierto? Sí, y dicen que yo estaba levantando miradas de los hombres. Ya. Que porque el cabello es una cosa, yo hasta ahí entendí. El cabello lo consideran ellas sexy, uh-huh, de la mujer. Uh-huh. Entonces, pues todos los hombres, sí había ahí unos cuantos rascuachillos ahí viéndome de que, güey, mira, no te el hijab, no sé qué, es extranjera, porque en esas fechas nadie visitaba Pakistán, ni de turismo, ni nada, ahorita ya está más abierto, pero en esas fechas nadie. Y después de ahí, que ya se compraron las telas, mis cuñadas se pelearon, hubo ahí el pleito, pues ya llegamos a su casa, y ya fue como de, no, es que la gente ya está hablando, y yo, ¿de qué? Pues es que no te puedes quedar aquí, tendrás que quedarte en un hotel y pues no queremos eso, o sea que te vas a casar conmigo hoy. No manches, pero ni le he hablado a mis papás y ahorita ya están durmiendo. Necesitamos el INE de tu papá, o sea, y yo, ¿cómo? Y de mi mamá,
Y mi mamá le digo, ma, necesito el INE de mi papá. Ay, toda durmiendo. Y el mío, no, ma, aquí no, aquí vales 3 pesos. Necesito el de mi papá. Y ella me dice, bueno, ya me lo manda. Y te digo que yo escuché que en el otro lado yo escuchaba las máquinas, porque ellas usan máquinas viejas del año aquí de don Porfirio Díaz, mi expresidentísimo. O sea, viejísimas, de doña Carlota. Y entonces me dice, no te preocupes, ya te están haciendo los trajes, pero ¿cómo? Sí, te vas a casar conmigo en la mezquita. Y el viejo malo del vecino era como el que casaba. Y dijo, no la voy a casar. Ay, ¿por qué? Yo tengo una sospecha. A ver. Porque no eras musulmana. Sí. No es musulmana. ¿Pero cómo? No, es que... no, yo me acuerdo de esto, o sea, en serio, mi viejo llorando ahí. Es que no nos va a casar y ya todo lo que hicimos... Y que porque no eres musulmana, y yo, pues, ni modo, vivimos en unión libre y nos vamos del pueblo. Y él, no, pero es que mi cultura, y a la de mí, no sé qué firmé, mira, yo vi puros jeroglíficos, yo dije, bueno, pues ya, a lo que sea de Dios, pues ya. No, pues ya vente. Para esto me dicen mis cuñadas, te vamos a ir a arreglar, porque a un salón hacemos cita, ahí es todo con cita. Y me acuerdo que la primera vez que me subí a una moto fue con él. Una moto de esas viejitas de Honda. Pues que te tienes que trepar así, pero de ladito, como señorita. Y yo, yo prefiero así, de amachino. Yo dije, me caigo, que me llevan al salón. Pero bien misterioso todo. 2, 3, 5, estamos afuera. ¿Hay algún hombre acá? No se ve nadie, puede salir. Y yo, órale. No, te protegen un montón que no haya hombres o que te vean. Y me tapan con un hijab y me meten. Yo dije, ay, tanto rollo para venir a la estética. Y me dicen, agárrenla de acá. Y yo, ¿por qué? La vamos a depilar. Y yo, ¿con qué? Con hilos. No, hombre. No, sí, agárrenme. Agárrenme, pónganme unas cadenas, ¿no? Porque, no, yo lloraba y gritaba. Yo dije, en la vida, está muy patilluda. Y yo, ay, no, quítamelo. Unos hilos que agarraban así, tras. Y yo, así, tiesa. Yo dije, ¿pero por qué? No, esto se considera mal. Y yo, no manchen. Todo así, todo. Estás lista, todo, ceja, todo. Yo dije, ya nada más falta que me depilen el peluchín. Entonces, que agarro y dije, no, yo iba ya hasta toda roja, yo, todo sea por cenarme al musulmán, ay no, ya sufrí demasiado. Entonces ya agarra y ya me llevan a la casa, ya me ponen el trapo y me dicen, bueno, ya es hora de que te vayas a la mezquita. En una moto, él y yo nada más y los suegros, solitos, y ya Y el resto se queda, o sea, a esperarnos en su casa. Yeah. Y fue la noche, o sea, fue como de que nadie nos vea porque no es musulmana, no sé. Entonces ya nos casan y todo. Fue una ceremonia súper chiquita y regresamos a comer biryani, que es el famoso plato de Pakistán, el biryani. Pero antes de esto, yo le dije, yo acomodándome ahí de, bueno, ¿y qué pasó con la luna de miel? Y él todo, me acuerdo mucho de eso porque le digo, ¿cómo nos vamos a dormir? Porque dormían todos en un cuarto. Como todos. Todos, sus papás, sus hermanas, él, era en un cuarto y allá se usan unas camas que se llaman charpay. Aquí le decimos catres en México, no sé si los has visto, que son como hechos a mano, como de costal. Ajá. Entonces los apilan y ahí te duermes. Y yo dije, bueno, ¿y mi luna de miel qué? ¿No? Y le digo, ¿y cómo va a estar esto? Y él con un miedo y un pánico me dice, ya acomodé tu cama con mis hermanas. Y yo, no, o sea, no, yo viajé tantísimo, ve nada más lo hinchada que estoy de que me fueron a depilar, yo merezco quedarme contigo. Y pues acomodamos la cama y todo, y me dice mi cuñada, ven tantito. Me saca a todos y me quedo en el cuarto con ella y me dice,
bájate los pantalones. Y yo, pero me hacía señas, que, y yo, ¿por? Y me agarra y me dice, porque te voy a depilar aquello. Te voy a depilar el fundillo, vamos a arreglarlo bien bonito, bien presentable. Bien cute para mi hermano. Y yo dije, ¿qué? Sí, porque aquí consideramos que el vello púbico es cochino. Y yo, no, pues yo traía hasta trenzas, imagínate. Yo dije, no, manches, ¿cómo? Me van a volar los pelos aquí. Y efectivamente, traen una crema y le digo, pero yo me la pongo. No, hermana, tú eres mi hermana, yo te la pongo. Yo dije, no, bueno, esta ya hasta me va a conocer. Ya me pone la crema, casi me incendio ahí, se pasó del tiempo. Y me dice, es que no salen, Fer. No salen, necesitas más crema. Y yo, es que no estoy acostumbrada. Y me dice, sí, pero es que esos pelos no, en nuestra cultura no van. Ya. Y yo, pues ya sácalos, lo que sea de Dios. Bueno, ya que, le digo, ya que estoy hinchada de la cara, ya podríamos dormir. Y ya él fue el que me dice, bueno, vamos ya. Él bien preocupado porque dijo, nunca he besado a nadie, yo no he tocado a nadie, nunca he estado con una mujer, es mi primera vez, yo no sé ni por dónde. No te preocupes, le digo, te enseño el camino. Te va a gustar y vas a ver. Esa vez tenía miedo y ya después me acuerdo mucho que a las 6 de la mañana, es que ellos se levantan. Claro. A las 5 es la primera oración. Y ¿Escuchas eso del muezzin o...? El Adán. Sí. Ajá, que dice, la ilaha illallah Muhammad de Rasulallah. Ajá. Ayer ensalada, Bismillahirrahmanirrahim. Te invitan a rezar. Deja de hacer lo que estás haciendo y vente al éxito, vente a orar. Ajá. Eso dice. Y entonces, pues yo así como que dije, ay, ¿cómo? Ya me levantaron. Pero mi suegra me acuerdo mucho del primer día que toca. Y el otro sale volando de la otra cama a la otra cama. Y dije, ay. Y yo, oye, yo salgo hasta ahí de, ¿por qué? Que me metiera a bañar. Yo no podía desayunar después de tener relaciones. Te tienes que bañar. Y yo, pero son las 6 de la mañana. No, pero vamos a desayunar a las 7. Y yo, ¡ay! No, pues el agua no había calentador. Y yo me baño como pollo. O sea, cuando despluman al pollo, calientísima. Claro. Y ahí no había calentador. No, pues no. Y me acuerdo mucho de ese baño, que ya no existe porque renovó su casa, pero era un árbol de eucalipto que tenía animalitos. No había techo, pero me decían, antes de meterte a bañar, revisa en el techo que no haya gente. Ah, entonces, que sí, como viendo, porque metiches. exacto. Tan, 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 tan. Y ya decía, bueno, he visto que no hay gente. Entonces ya me metí a bañar y no había puerta. Yo me acuerdo que ponías un pedazo de toalla y lo encajabas. Y ya decías, ya el baño. Y el baño no era como que tanto como una regadera. A veces si no había luz, tenías que sacar el agua de la nalca. ¿Qué es la nalca? Es una cosa como una bomba que tienes que hacerle presión para sacar el agua. Entonces te metías y había unos banquitos súper chiquitos donde te hincabas y ahora sí que de a cunclillas te sacabas el agua. Y helada. Yo contaba 1, 2, 3 y me metía 1, 2, 3 y me enjuagaba. Esa fue mi experiencia de mi primer día en Pakistán. Entonces tu primer día, no manches, un montón de vivencias, ¿no? Diferentes. Sí, de choques culturales. ¿Cuál fue el más fuerte? Bueno, ya mencionaste en el comienzo el tema del baño, pero otra cosa La que privacidad. Sí, Esa es otra que no, ellos allá como que no conocen mucho, la Ya. privacidad. De que a lo mejor de que todos duermen juntos y de que estás ahí y pueden entrar en cualquier momento. Ellos no tocan la puerta, entran. Sí, ya. entonces teníamos que estar como que a las las escondidas. vivas, Claro, a cuidarnos. claro. Sí, eso fueron de las primeras cosas. Y bueno, ya también de lo de la comida, que eso es como muy, pues,
muy diferente a nuestra comida de México, es muy pesada. ¿En qué sentido? ¿Acetoso? Especias, Ya. especias, aparte muy grasoso. Ya. Y la tortilla ya es de trigo, y Ajá. acá es de maíz, Claro. y la cocinan con grasita, Ajá. o sea, ellos no usan aceite normal, ni manteca de puerco, no comen puerco, ellos usan aceite de girasol, y sabe súper Claro. diferente, Sí, sí, sí. todo. Sí, no, a mí me cae bien pesado, por ejemplo, ese, el de girasol. Uf, no Sí, aguanto a mí mucho. también. Y luego, por ejemplo, que aquí en México, yo creo que hasta por oler a veces hasta engorda uno Ajá. y ellos tienen otra, como llevan otra alimentación, pues para ellos es como, no hay problema, él es súper o sea, son súper flaquitos, Ya. pero tú llegas de otro país diferente, que tienes otra comida, otro estilo de comer y sí te pega. Claro. ¿Y cómo te adaptaste rápido a todos esos cambios? Como qué te decías a ti misma, no sé, como... Sí, yo solita me echaba porras. Sí lloraba porque dije, no sé en qué me metí, la verdad. O sea, yo dije, pero ¿quién te obligó a venir? Yo. Yo quise venir. Sí, o sea, yo decía, nadie te obligó, yo no voy a llegar, yo no voy a llegar como que con mis papás de, ay, no, gracias. No, me arrepiento. No, porque yo tomé la decisión y dije, ahora te aguantas. Al principio fue hermoso todo, yo dije, ay, todo era como nuevo, innovador, novedoso para mí. Claro. Pero ya después, cuando vi que ya no pude salir por la pandemia y cerraron y cancelaron los vuelos, ya empecé a A estresarme. la madre. Ahí sí empieza el pánico, Ahí ¿no? empezó el pánico. Después de lo que te conté, de que me casé por la mezquita, 15 días después me casé, se llama la Walima, Ujú, que es el famoso vestido rojo ujú. de Pakistán, que te casan, ya nada más es como para el término de, vean, estoy casado, esto es mi matrimonio, te dan dinero, bailas el dol, y un día antes se hace el mendi, el famoso mendi, Ujú. que te pintan todo de henna, Ajá. te visten de amarillo, bailan los famosos shimels, que es lo que luego a veces me preguntan mucho, les da mucha curiosidad. ¿Qué es un shimel? Es un trans Ok. y allá se baila para darte prosperidad y abundancia en tu matrimonio. Ok. Y es una manera de integrar a los trans a la sociedad Claro. de Pakistán. Que pues me imagino con todo lo que comentaste y pues tan religiosos que son, aparte del Islam, pues no, pues sí, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo encaja? Pues, ¿Cómo es que los hacen encajar? Hay partes donde pues yo creo que hasta los mismos se esconden, pero yo conocí a muchos, yo iba a un salón me ponían las uñas y las pestañas, todos eran gays ujú. y gays que son súper famosos hasta en TikTok. Ok, Y así ellos ya como que se destaparon, pero en los pueblos donde yo vivía era como más vergonzoso, como ya. que se escondían. Y esto de los shemales decían, oye Fer, pero ¿por qué avientan dinero? Ujú, Porque se ve que avientan dinero. Ese dinero es para ella, para la que baila. ujú. Y entonces yo siento, porque las fiestas allá son hombres en un lado y mujeres en otro. Claro, Mi fiesta del Mendi sí fue todos juntos y fue porque yo estaba jode, ya. que yo los quería ver a todos. Y ya cuando fue mi Walima, se hicieron, de hecho, no había tanto dinero que no pudimos rentar un salón y se hizo en un terreno y se rentaron las carpas y en cada carpa era la carpa de mujeres y la carpa de hombres. No podían verse. Y nunca interactúan ni nada. No, a No hay pesar de, baile entre los no, dos. hombres sí. Sí, En el lado de los hombres yo decía, yo quiero irme al lado de los hombres. Allá sí bailan, ponen música. Y del lado de las mujeres siento que es más conservador. Sí. Y entonces sí, es como más conservador esa parte. órale. No, qué locura. Y, a ver, pero yo me lo imagino así como llegas ahí, ya pasaste después de 2, 3 semanas un montón de choques culturales. Aparte, te enteras que, bueno, pues ya no hay vuelos, ¿no? Por la pandemia.
¿Cómo fue después? No, pues fue terrible porque yo tengo un hijo y yo dije, ¿cómo? Ya fue mucho tiempo. Yo tenía planeado un mes. O sea, nada más era venirlo a conocer y irme. Y no, ya era mucho. Cancelado los vuelos y decía, pónganse en contacto con la aerolínea. Pero la aerolínea no daba solución y no Claro. había cuándo. Sí, sí, sí. O sea, literal cerraron todo. Y yo dije, no, pues ya me quedé. Mamá y mi mamá decía, tranquila, en 2 meses o menos estás de vuelta. No, pasaron 2 años para que yo pudiera volver a mi 2 años. 2 años para volver a De México un mes se volvió en 2 años. en 2 años. Órale. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya me querían deportar porque yo ya mi visa se había expirado. Tuvimos que hacer un montón de cosas y pasaron como 4 meses, más o menos, 4 a 6 meses, si no mal recuerdo, que yo dije, yo tengo que hacer algo. Voy a hacer mi canal de YouTube. Ya. Dije, Ahí sí lo armaste, pues. dije, me paguen, porque yo no sabía todo este rollo, me Claro. paguen o no me paguen, voy a hacer un canal y le dije a mi esposo, te voy a sacar de aquí, porque con mi canal van a conocer tu cultura. No, pero me dije, ¿cómo crees? No, sí, vas a ver que sí. Y mi primer video fue, me acuerdo, que iban los camellos limpiando lo del corona. Iban echando ese fue el primer video que subí. De los camellos en la carretera limpiando. Qué locura. Y luego le dije, vamos a hacer nuestra historia. Pero él no hablaba nada, nada, y le daba mucha pena y no salía. Lo senté atrás y yo empecé a hablar. Pero ese video como 30 veces lo grabé porque no podía ver una cámara, o sea, me daba vergüenza. Ya salió y pegó. Yo en un mes tenía 1,000 seguidores, los tiempos de reproducción, que es súper difícil. Claro. Es súper difícil y los seguidores ya estaban ahí y me apoyaron porque la visa era la extensión de la visa en Pakistán. Una seguidora, yo me acuerdo mucho que ella me mandó, creo que $100. Me los mandó para que yo pudiera pagar mi extensión de la visa. Órale. Y ya, la hicimos todo el trámite y todavía me acuerdo de cómo fue nuestro trámite. Viajaba, porque allá cae nieve. Entonces ya se llegó el frío y viajábamos en moto. Yo tenía hasta en las pestañas la nieve y una chamarra que me llevé de acá, si no, no sobrevivía yo. Porque hasta los camellos a veces se mueren ahí del frío, no aguantan tanto, aguantan el calor, pero el frío sí les Claro. pega. Yo veía a los camellos tirar, yo dije, ay no, yo voy a hacer un camello ahí. Es un frío intenso Sí. y un calor igual, ahorita han de estar que se derriten. Sí. Y entonces yo me acuerdo de esos viajes así, de luchar para poder tener mi visa, o sea, mi extensión, y viajar y esto, y no había dinero. No había dinero. Todavía YouTube me tardó en pagar como 8 meses. No me llegaba el famoso PIN. Ah, eso, sí, tienen que para verificar tu canal, ¿no? Mandarte ese pin a tu dirección y pues el chiste es que nunca llega. Nunca llega. Y aparte yo dije, creo que cometí un error. Registro mi canal en México porque yo dije, yo me voy a ir pronto. Estoy segura que me voy a ir. Registro mi canal, pero yo transmitía desde Pakistán. Entonces yo decía, yo creo que YouTube no me lo va a dar porque yo estoy acá y lo registré acá y nunca llegó y me quitaron los comerciales. Y entonces yo agarré y en un en vivo dije, amigos, hijos del maíz, ayúdenme. Ya me quitaron los comerciales, mi canal, o sea, y todos ellos empezaron a enviar mensajes a YouTube. Y me regresaron los comerciales y al poco mes me pusieron el PIN. Qué chido. Ellos, De ahí ya. sí, ellos me ayudaron, me han ayudado un montón. O sea, ellos echan un montón. Ayúdenme en esto y van. Sí, son buenos. Órale. Ahora estás en México, como ¿cada cuánto vas más o menos a Pakistán? Pues mira, es que
Y nos habíamos puesto de acuerdo de que un año allá y un año en México. Ya, Pero literal es que él no aguanta estar acá. ya, Siempre se iba antes ya. o se regresaba antes de allá. De hecho, una ocasión él allá en Pakistán, ya teniendo todo, porque para él poder llegar aquí, viajamos a Irán en plena pandemia, un rollo para que nos atendieran la embajada mexicana, porque en Pakistán no hay embajada mexicana. Hay hay de Argentina y no sé de qué otros países, pero mexicana no hay. Está hasta Irán. Y para viajar, pues es caro, era pandemia, no nos querían recibir en la embajada. Yo tuve que estar enviando los emails, ya que nos reciben. Y uno dice, Irán también es un país bien estricto en cuestión del Islam. Claro. Y aparte uno dice, ay, es que es súper barato. No, es súper caro. Entre más ceritos tenga el billete, es más caro, aunque uno se confía y dice, eso es bien barato, pero no, es uno de los países que a mí se me hizo caro. Nos quedamos hasta sin dinero. Y fue todo, allá, ya él ya masticaba un poco el español, le hicieron la entrevista, a mí también, nos dieron la visa y de ahí viajamos a Pakistán. De Pakistán nos venimos para México. Y ya fue que acordamos de un año, bueno, mira, Nide, yo tengo un hijo, mis papás, mi hermano, yo me regresé más que porque mi hermano había fallecido y ya no lo vi. Entonces, regresamos en diciembre, ya que habrían abierto aeropuertos, todo, se perdió el otro vuelo, ya no nos los quisieron regresar. Y él, dijimos, bueno, un año, y él se regresa a Pakistán en noviembre, una cosa así, y luego yo lo alcanzo hasta después como en febrero. Yo llego sola con él, luego otra vez él quiere regresar y ahí tuvo un problema. No compra el vuelo y a mí me iba a dejar en Pakistán. Yo tenía programado mi vuelo a Afganistán. Yo iba a visitar Afganistán, Arabia Saudita y me quería ir a la India. Y pues aprovechar la ubicación que yo tenía. Claro. Y me dice, le digo, bueno, yo me quedo y tú te vas a mi país. Y entonces no lo dejaron salir. Órale. No, aunque ya tenía la tarjeta de aquí. No, no vas. ¿Y la esposa? No, pues está allá afuera, déjala pasar. Y yo ahí, déjenme pasar. No, hicimos un desmadre ahí en el aeropuerto creo que fue de Islamabad. Ajá. No, déjenme pasar. No, es que no lo dejan salir, es que quieren verme a mí. O sea, no le creían que estaba casado con una mexicana, que no sé qué. Y perdió el vuelo. No lo dejaron salir. Y le dije, pues, ¿cómo te saco? Entonces ahí dijeron, pues hay que sacarlo por otro país. De Pakistán viajamos a Azerbaiyán. En Azerbaiyán estuvimos como más de una semana conociendo y de ahí lo saqué. Lo saqué y de Azerbaiyán yo me regreso a Pakistán y él llega a México. Les ponen muchas restricciones a ellos, su pasaporte, no Claro. les ayuda mucho. Es que han tenido una historia también. Antes hablábamos un poco de eso, de que... ¿Qué sientes tú, Fer, cuando tú dices aquí en México, Pakistán, la connotación de los mexicanos, cuál es con Pakistán? O sea, los estereotipos, por ejemplo. O sea, tú dices Pakistán aquí, a 100 mexicanos, ¿qué son las respuestas más seguidas que escuchas? Terrorismo. Ok. No usan a las mujeres para salir, son pobres, huelen mal, no usan desodorante. Es un país o sea, que son pobres, y pues que nada más vienen aquí a engancharse a alguna mujer y para poder salir de ahí y ya. Eso es lo que yo una vez creo que hice un video o él hizo un video de eso, de qué pensaban de Pakistán. Y lo primero que decían, bombas, mujeres con hijab, mujeres que no valen nada, que no opinan, que andan tapadas, eso. Ya. Y allá de México, yo preguntaba y Claro. hice videos en Pakistán y lo mismo. Conocen al Chapo en Pakistán. Ya. No, tú, del Chapo, el Chile y ya. Pero ellos dicen, pero es que México hay el sombrerito, dicen el sombrerito.
pero ellos tienen una idea de que México es Estados Unidos, porque estamos, es que es de América. Ya. Pero ellos no tienen un conocimiento así como, a lo mejor ya los que están afuera de los pakistaníes que ya viven en otro país o que ya están casados con alguna latina, ya ubican y cuando regresan a Pakistán pues ya saben qué les estoy diciendo. Pero los que no han salido y están ahí, eso es lo que te van a decir. Órale. Eres de América. No, México está abajito, amigo, abajito. Ay, no, pero no sabemos. O Perú, le dices, no, Perú. América. Yeah. No, desconocen esa parte. Claro. Y también antes me mencionaste que, bueno, claro, yo conozco Pakistán solo también por lo que se lee, ¿no? Lo que llega a las noticias, etcétera. Antes hablamos un poco de la historia de Pakistán, que también el dato curioso que tú estuviste en el pueblo donde agarraron al Osama Bin Laden. Sí. Y me comentaste esto antes como de los talibán, como los que se conocen como los fundamentalistas hoy, que pues sí, gobiernan de nuevo Afganistán, pero Sí. como esto, como surgió en Pakistán, ¿nos podrías comentar un poco más al respecto? Yo conocí Balochistan. Balochistan es una de las provincias de Pakistán y está situada pues en lo que es la frontera con Afganistán. Cuando Afganistán tenía, pues sí, que había guerra y eso, lo que hacían es que pues Pakistán nunca les cerró las fronteras a ellos. ¿Y qué hacía? Que la gente de Afganistán se cruzaba a esta frontera de Balochistan y hicieron ahí su cultura, pero traían las ideas de Afganistán. Y entonces allá se les conoce como los famosos pashtunes, los balochis, y ahí emerge lo que es los talibanes. De ahí salen en cuestión de con vínculo con Afganistán, porque dicen unos, es que Fer, son diferentes los talibanes en los terroristas. Yo me acuerdo mucho de eso que me decían, los terroristas son de Pakistán y los talibanes son de Afganistán. Ok. Así los tienen. No, pero si hay terroristas, por ejemplo, lugares donde yo no podía ir y creo que no fui porque mi viejo me decía, no, es que está muy peligroso. Que ahí viven. Y pues tú, mujer, extranjera, Peshawar, Kashmir, que es lo que estamos viendo, que Kashmir es una tierra que se disputa entre India y Pakistán desde la independencia, desde ahí que traen, no, que es mía, y quedó administración de ambos países. Entonces, desde Kashmir, tenemos Balochistan, Peshawar, que también es muy pesado, ahí que decían, no, pues es que ahí están los en Peshawar. De hecho, cuando yo hice la visa, decía prohibido ir. Yo me acuerdo del 2020 que en la página decía prohibido ir a Peshawar y a lo que es Balochistan, que estaba muy pesado. Y así fue como surgen esto de los talibanes y en apoyo, y luego desde Afganistán se mezclan con Pakistán y hacen estos grupos que dicen que es hacen mucho esta frase de Allah Akbar cuando van a hacer algo y todo mundo, ¿no? Pero en realidad esa frase dice Dios es grande, pero ellos todo lo toman que es a nombre de Dios, lo que hacen, que dicen, no, pues lo vamos a hacer en nombre de Dios. Y surge estos grupos y se dispersan en todo lo que es Pakistán. Y es como muchos dicen, es que eso no es religioso. Y no es religioso, pero se formaron por las ideas que traían de Afganistán. Claro. Que ese país es de lo más estricto. ¿Y también has viajado a Afganistán? Sí, viajé a Afganistán. Y las mismas historias. Y también que no se pueden, no tienen una buena relación Afganistán con Pakistán. Okay. No existe un buen vínculo. A pesar, fíjate que cuando fui a la embajada de Afganistán en Pakistán, o sea, había demasiado afgano viviendo en Pakistán. Y aún así no hay roces. Ya. Y tanto en Pakistán, yo preguntaba ya, luego me decía mi guía,
no digas que vienes de Pakistán, Fer. O sea, te vas a meter en pedos. Ya. No digas que vienes de allá, que tú mexicana y ya. Es también como el roce de la India Y Pakistán también. Pues El- sí, dijiste que es a partir de la independencia de los dos países. Sí, ¿No? por Últimamente sí, surgió otra vez en las noticias. en Kashmir, como ese es el territorio que Ya. está en disputa entre las administraciones, Claro. pues esta ocasión fue que, como dicen, un grupo de Pakistán, porque no les dicen talibanes, Claro. como ese es como más como te digo, de Afganistán. Entonces, esa parte de lo que es Kashmir, lo que hacen los turistas es que es muy conocida esa parte, yo por eso quería ir, porque hay haces campamentos, descansas en lo que vas a conocer al famoso dios Shiva de Ujú. los de la India. Ya. Entonces ahí hacen como una pausa y está muy bonito y todo, las montañas, pero ahí fue donde los agarraron y donde hubo lo de los muertos. Fueron creo que, no sé si 24 o 26 y ya está verificado. Dos, y también hubo heridos y ya fue que India dijo que había tomado como venganza, o sea, lo que hizo Pakistán los llamó traicioneros Ya. y que eso no se hacía con los turistas. Entonces, y ahorita ya está el despliegue de los misiles y que si contestan o si no contestan. Lo que sí está cañón, que considerando, o sea, muchas veces como no se tiene en cuenta, pero los dos países tienen como armas nucleares, ¿no? Armas nucleares, O los sea, dos, no hay muchos en el mundo que tienen esto, no. pero Pakistán Y la India. y la India son dos y están al lado y están en Sí. conflicto pues permanente, aunque a veces parece que se duerme ese conflicto, pero Y a pesar de que tú dices, ¿cómo pueden tener? Son países tan pobres, ya. pero tienen armas nucleares. ¿En qué momento? Y mi esposo me decía, eh, hasta en un lapicero te podemos hacer, o sea, hasta en un lapicero puede haber un arma nuclear aquí en Pakistán. Así. Qué locura. ¿Y qué opinan ellos mismos de eso? O no sé, igual tal vez también tienen otros problemas, no sé cómo es. Mira, también hubo un problema en Pakistán. Yo estaba acá, pero lo vi. El gobierno que tienen recientemente empezó a tumbar todo, sus casitas bien humildes. Ujú. Ellos nada más dormían en un charpay y tenían ni siquiera lonas, Ujú. o sea, pedazos de trapos para cubrirse de la noche. Ujú. Y dijeron, no, vamos a limpiar Pakistán. Y empezaron a tumbar tiendas, todo, tiraban la fruta, todas sus cosas. Acaban de pasar toda esta situación Ujú. y ahorita esto, Ya. y que agarran con todo y lo peor es que es gente civil, es gente inocente, se llevan niños y no les importa a quién se lleven Ya. por el poder. Claro. Qué locura. Oye, has mencionado antes que tu esposo cuando estaba acá se quería regresar a veces un poco más porque Sí. pues extrañaba su Y más tierra. la comida, él siempre Sí. andaba buscando, a él le gustó vivir en Ciudad de México, Sí. él vino a vivir acá porque hay la mezquita, había pakistaníes y la comida, y hay restaurantes Ujú. y creo que comercios donde él podía encontrar su comida o cosas para preparar su arroz. Ujú. Y a él le gustaba estar acá. Ya. Pero fuera de Ciudad de México es más difícil, Sí, supongo, ¿no? sí, más difícil. Y él aquí pues se halló. Ujú. Pero pues él yo creo que esperaba el tiempo y decía, me voy a mi país. Extrañaba, pues. Sí, extraño. Y ellos es que en esa cultura están muy arraigados a la familia. Claro. Viven todos juntos. Qué locura, ¿no? O sea, ahora que me lo comentaste así, o sea, una duda que me surgió es como, entonces, ¿cómo hacen los niños, no? Si todos están ahí todo el tiempo juntos, así Sí, como... sí. O sea, sí es como complicado yo también. Y tienen bastantes hijos. O sea, ahí es todavía lo que Dios nos da. Tienen 10, 8 chamacos. Ya. Y allá, haz de cuenta que se busca que la pareja, bueno, tu pareja Ujú. no tenga hermanos, Ok. hermanos varones. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar a ser como que
la ama y señora de la casa. Ujú. Las hermanas pueden estar, pero se van a ir. Ya. Se van a ir a la casa del marido. Ok. Pero si tú tienes 3 o 4 los hermanos del marido, vas a convivir con las 4 mujeres de los 4 hermanos, los suegros, y todos van a vivir en la misma casa. Porque cuando son varones tienen que velar por los papás. Mm. Y ahí se quedan. Y por las hermanas. No, qué locura. Sí. Y bueno, entonces eso ni es tema de ahí, ¿a qué edad te sales de la casa? O sea, No. no. Hay unos que sí se van al extranjero a buscar, pero también yo conocí un pakistaní en España que lo entrevisté y me contó todo lo que pasó para llegar allá, Ujú, pero todo el dinero que gano se lo mando a mi familia. ujú. ¿Y tú qué vida vas a hacer? No, allá ya hizo casa, carro y todo. Conoció a una peruana, su novia, se regresa él a Pakistán y lo casan. Ujú. Y a la otra la dejó ahí. No, no manches. Sí, así, porque si los papás dicen, tú te vas a casar con ella, con Petra, te vas a Te casar, tienes que casar sí o sí. porque nosotros velamos por ti. Ya. Ya vimos que ella te conviene, nos conviene. Y la mayor parte casi siempre los casan con primos, hermanos. Mm. A mí me tocó, yo creo que el choque más fuerte cultural que viví, y me llevaré a la tumba, es el matrimonio arreglado de mi cuñada con su primo hermano. No Y manches. yo creo que yo lloré toda la fiesta, porque ella hasta casi se desmayó. Yo le hacía señas de que mírala cómo está, no podía ni firmar. Ya. Todo eso Porque ella no quería, pues. no. Imagínate tú que esas mujeres no salen como nosotras de, mamá, me voy a la pijamada de la amiga, me voy al antro, me voy al cine. Ellas no salen, Ujú. es mal visto. Y si sales acompañada de un hombre. Mm. Y debe de ser vínculo familiar, no cualquiera. Lo ven mal. Y entonces, ellas no salen como de, me voy a ir a comer con la amiga. Y cuando salen, te vas a casar. Mm. Y lo mismo hacen en Afganistán. Y todavía, al menos en Pakistán, ya se ha regulado un poco la edad de casarse. Porque era muy temprana. Sí, como en Afganistán todavía. Ya. Se casan con niñas, Ya. hombres ya grandes. Y todavía en Pakistán ya como que ya las dejaron un poquito más Ok. de edad. Esto pasa en las villas, quiero aclarar, en los pueblos. Sí. Ya en las ciudades, ya como la mujer ya ahí ya veo que estudia, va a la universidad, porque hay de todo. Claro. Y hay muchos de Pakistán que viven en el extranjero o mandan a sus hijos a estudiar y ya tienen otra open mind. Como en las ciudades grandes, ¿cómo describirías? Por ejemplo, mencionaste Islamabad, es una, ¿no? Sí, ¿Cuál es la otra? capital, Lahore. Esa es mi favorita. Sí. ¿Cómo es ahí? Pues ¿Cómo la describirías? más moderna. Sí. Mi sueño era vivir ahí, Lahore. Me encanta. Me encanta Lahore. Tiene centros comerciales grandes, los salones. Las mujeres ya no usan tanto el hijab. Sí lo usan, pero se lo ponen aquí en los hombros. Ujú. Ya no usan tanto, pues que se cubren la cabeza o Ujú. así. Hay cafés, hay el cine, la gente pues habla inglés, te puedes comunicar más con ellos, hay hasta clases de natación, gimnasios, es más abierto. Y aparte a mí me gustaba mucho Lahore porque había muchas cosas, me hice de amigos, Ujú. existe la religión católica y allí estaba una iglesia. Había una iglesia católica, pero siempre estaban cerradas. Y hay un panteón también. Y lo que me causaba extrañeza era de que yo entré a revisar el panteón, que no me dejaron grabar, pero entré a chismosear y tenían nombres de como islámicos, pero eran católicos. Ok. Y eran católicos y la cruz y todo. Y allá es muy respetada María, la Virgen María, y les ponen Mariam. Allá les dicen Mariam. Ellos hacen todo lo de la Navidad, pero solo en las ciudades grandes festejan Navidad. Arreglan las ciudades como nosotros acá, que los foquitos. Islamabad también. Pero para mí Islamabad siento que es más tranquilo. Lahore tiene más movimiento.
¿Cómo describirías qué ves en la calle? Que es diferente, por ejemplo, a México. No, pues todo. Primero, los semáforos. Bueno, yo hasta de Ciudad de México con Pakistán, la misma manera de manejar. ¿Ah, sí? La verdad. De ahí yo dije, quien maneje aquí, maneja en Pakistán. Ok. No, hombre, yo así. No hay muchos señalamientos. Las motos es una cosa impresionante que en Pakistán hay. No usan casco, como acá. En la moto pueden ir hasta 10 personas, trepadas. No hay tránsitos. O sea, yo nunca vi los de tránsitos o de nada, nada. O de que te regañaran por no traer el casco, nada. Yo decía, es que cuando voy en la carretera de Pakistán es como una lotería. El camello, el burro, el musulmán. No, les vale madre, se cruzan y tú vas así, el chango, y el oso, y esto, y el otro, la señora, la rickshaw, lotería. No, era una cosa tremenda. Ahí, o sea, sí, muy diferente. De hecho, hasta los carros. Por ejemplo, allá no hay Volkswagen. Lo más de ellos es usar, les gusta mucho el Toyota. Es lo Ok. que más ¿Pero eso hay. ya es fresa allá o cómo? Pues no, no tan fresa pero sí es difícil que se hagan de carros. Ya. Y los carros usados, carísimos, porque yo intenté comprarme uno. Ujú. Honda, creo que es Honda, Toyota, lo que más está ahí, el Suzuki. Mm, Suzuki son de las marcas que tienen en Pakistán, pero la mayoría andan en motos. claro. Estos carros los ves muchísimo más en las ciudades. Ya. Y en los pueblos, claro que también hay ricos, claro que sí. Claro. Los que se dedican a la textilería, al ganado, dirías tú, ay, pero no, tienen ahí sus casotas, sus tiendas textiles y también se dedican mucho a los restaurantes, a las tienditas, es que ellos como que le llaman gourmet, Ujú. tienen donde hacen todos los dulces artesanales de Pakistán y como venden mucha comida rápida a ellos, les gusta mucho la pizza, pero ahí sí les gusta, pero hacen la misma pizza de todo. Te pueden poner 1000 nombres, pero es la misma pizza. Pizza con pimiento morrón, queso y 3 pedacitos de pollo. Tres, Sí, nada más. 3. ¿Y viste tacos ahí en algún lado? Sí, claro, Sí. se llaman shawarmas. Ah, ok, claro, los Los shawarmas. amo, Sí, sí. están buenísimos. Los mejores para mí, de Egipto también los probé y Turquía. Pero como Pakistán, los shawarmas, no hombre, se llevan la corona, deliciosos. Y son de puro pollo, hacen la salsa árabe, que es la salsa con ajo. No, y le ponen col, es una tortilla gruesa que le dicen la pita. Ujú. Y no, me encanta. Y es en una salsa que lleva catsup con chile rojo, como del pozole Ujú. de aquí, y lo mezclan y lo muelen. Pero sabe delicioso. De mis comidas favoritas de Pakistán, el biryani lo descarto, pero yo sé que me van a odiar los pakistaníes porque es como el pozole acá, Ujú. pero a mí me cae muy pesado. Es que el arroz tiene azafrán, tiene cúrcuma, no, de Es que todo. sí pesan luego las especies, ¿no? Luego yo decía, ay, ¿qué se me atoró? Era un pedazo de completo de clavo. Y yo decía, ¡ah, la madre, güey! ¿Qué está el pinche clavo ahí? No, yo dije, ¿ya era mi diente o qué? No sé, hasta una vez hasta me volé un pedazo de diente porque era tan duro lo que me dieron que voló. Ya. Y yo les va mi diente. No, no, no. A mí me gustaba mucho el pulao. Es un arroz. Es blanco, lleva azafrán, lleva unas zanahorias dulces con pasas y te lo sirven con cordero. Y eso es un plato típico de Afganistán, pero también, como te digo, que ellos traen cultura de con Pakistán, Claro. pues ahí también había restaurantes y yo tenía hasta un favorito en Islamabad. Yo nada más iba ahí a la capital por ese restaurante, porque eran afganos y hacían exactamente el arroz como en Afganistán. Y un té que era buenísimo, que se llama el té kava, que lo conocí en la frontera con Afganistán y yo lo encontraba ahí, pero en Karachi y toda esa parte lo venden porque hay mucho afgano, mucha cultura Claro. de ellos.
y es muy bueno para tu cuerpo, es de unas hierbitas, es una planta Ajá. y es muy bueno. Otra comida muy buena que a mí me gustaba era el picora, ¿Qué es eso? el chicken picora, Ah, como el sí. Kentucky, Sí. pero ellos una cosa deliciosa. Son como si fueran nuggets, pero ellos lo mezclan con todas sus especias. Me gustaba mucho Sí. esa. El chicken tikka es el palito donde Ajá. meten el pollo y le dan de vueltas y también muy bueno. Ay, ya me dio hambre, ¿eh? Ay, sí, sí, está bueno. Oye, Está bueno. también me gustaría hablar de choques culturales en pareja. Así, ¿cuáles son? Bueno, ya nos has comentado mucho de tu historia, pero como, ¿cuáles dirías que han sido como los más destacados? Entre él y yo, pues, mm, el que yo, la independencia, siento. Ya, Yo quería vivir como aparte, pero él su cultura siento que ya. no podía y tenía que estar ahí. Otra de que rompía como el pacto que teníamos de, güey, un año aquí y Ujú. te aguantas a comer chile y hasta que te arda el fundillo. Hasta esa vez yo me regreso a Pakistán y esa parte como que no la supimos llevar. Ya. Aparte, otra cosa, eh, como él también tiene canal y yo, tanto hate también, o sea, te dijo esto y no hubo mucha comunicación. Siento que cuando yo quería comunicarme con él era de, va a pelear, esta vieja Ujú, va a pelear. ujú. Y no hubo mucha comunicación en esa parte, porque allá, pues la mujer, o sea, yo siento que él, a pesar de que ya había salido, que estaba casado con una latina, como que no vio más allá de que es mexicana, es latina, tiene esto, esta cultura. Siento que se encerró en de esto debe de ser así, Ujú. porque es así, Claro. porque es blanco y porque es blanco. Oye, pero ¿qué te parece el negro? No, es que es blanco. Y así se queda Mm, y en esa parte no nos pusimos de acuerdo. Y de que también otra, no sé, la cuestión de los hijos, ujú. ¿sabes? De que, no, pues es que yo lo quiero. No, pero es que hay que hablarlo, Claro. hay que ponerse de acuerdo porque es una decisión de ambos en esta parte. No. Y yo la verdad es que lo veía complicado, ¿sabes? O sea, yo estando allá Ujú. y que me embarazara, ¿qué iba a pasar? Ahí en el pueblito, pues. Imagínate irme con una panzota en la moto. ¡Sí, Sí. vamos! Tremenda panza, tip, tip. Y la panzota ahí. Y la verdad es que ellos tienen un sistema, sí lo voy a decir, porque horrible del hospital. Ya. En Islam, pero tendrías que moverte a las ciudades. Por eso a mí me gustaba, mi sueño era ese, vivir ahí en Lahore. Tenía yo todo. Ujú, Pero en el pueblo sí era complicado. Una vez me acuerdo que me enfermé ujú. del estómago porque la comida, en determinado tiempo yo creo que mi estómago replicaba. Entonces me acuerdo que me llevaron al hospital del pueblo y yo decía, bueno, la enfermera, dije, pero a ver, yo quiero ver la aguja, o sea, ¿de dónde la va a sacar? Ujú. ¿O qué me va a poner? Y me daban medicamento que nada que ver, o sea, me dieron, me acuerdo esa vez, medicamento para el asma. Ujú. Y yo decía, güey, pero es del estómago, no me lo voy a tomar. Sí, yo dije, oiga, pero ¿en qué momento dije del asma? Y todos los hospitales muy olvidados, sucios, no tienen toda la atención, o sea, Claro. yo hasta dije, no, hombre, no, uno que anda criticando al IMSS, no, Ya. El esto IMSS no es está top. top, es lo hit, no, y dices yo, ay, no, yo dije, no hay ni un IMSS por aquí. Ya. Y entonces esa parte yo la pensaba. Otra, imagínate, tú tienes a un niño allá Ujú, y luego cómo sale si lo registras con pakistaní. ujú. Ya tendría yo uno aquí y otro allá y vengo un rato y luego me voy. Ujú. O sea, ese aspecto también siento que no lo consideró. Ya. Era difícil. Si luego él que ya tenía una tarjeta que podía salir, que se supone que podía salir y al final no pudo salir, Ujú. yo tendría que ir a mi embajada a Irán a registrarlo como mexicano, pero imagínate el gasto, todo, Pues no. sí. Y luego ya.
Y aparte dicen que allá, dicen, no me consta la neta, pero dicen que si él no te da permiso de sacar al niño, no sale. Es lo que dicen. No, Fer, es que si no, imagínate que lo hubiera, y si te dices tú, pues me voy por mis nalgas, me voy con mi chamaco. Y él te dice, Pues no, no. no vas, no sales, el niño se queda. También esa parte, que no lo creo de él, pero dije, no, o sea, no es el momento, no estamos en la misma Sintonía. sintonía, sí peleamos, porque sí, o sea, aparte de los choques, no nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Y yo siento a veces que él como que cuando ya conoció otro país se deslumbró, ¿sabes? Y dijo, y ya él hacía planes solo. Y pues acá nuestra cultura es de, ¿tú cómo ves? Hacemos esto, ¿qué te parece? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué te parecen esos audífonos? ¿Los compramos o no? No, pues los compramos. Oye, nos compramos un carrito. Y así yo tenía que estar como con él. Oye, ¿qué te parece? ¿O qué hacemos? Pero siempre trataba yo de su opinión. Pero él es que pues yo entiendo a lo mejor que su cultura, Claro. a pesar de que ya conocía otro país, otra vida y que ya vivió conmigo en mi país, le costó trabajo soltar esa parte. Claro. Es dificilísimo, ¿no? Sí, También. el de que, no, pues yo voy a hacer esto, ya me voy, adiós, oye, pero espérate, ya me voy a Pakistán, pero oye, ¿cómo? ¿Qué? ¿En qué momento? Ya tengo los vuelos. Pero espérate, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ya me fui, adiós. Esa parte fue que yo exploté y ya no, o sea, ya como que la relación se fue cuarteando y así. Y pues ya cada quien tomó ahora sí que tomó su vuelo y su camino él se regresó a su país y yo acá. Y luego pues hubo cosas que, oye, ¿esto qué? Y que él no, como que él no tenía la facilidad de palabra de decirme, ¿sabes qué? Pues mira, pasó esta situación, pues sí, la regué, o ¿sabes qué pasó esto? O así, o no sé. Así yo siento que no hubo Es que sí está cañón, por o sea, parte de él, sí está esa cañón. parte incluso cuesta, ¿no? Si tienes una relación y hablas el mismo idioma como casi a nivel nativo, no, o sea, está Sí, cañón, imagina, ¿cómo se comunicaron, por cierto? al principio con señas, con Ok, ¿y Google, después? pues yo lo que hicimos fue hacer un idioma para todos, o sea, por ejemplo, yo decía crash, Ujú, les decía crash es roto, ujú. y entonces ya todos crash, güey, palabritas que decíamos, ya es esto, porque es que ahí en la casa eran muchos idiomas, o sea, bueno, lengua, idioma. Mis suegros no hablaban urdu, hablaban panjabi. Dos de mis cuñadas panjabi, una urdu, el nidi urdu y panjabi, y yo español. Yo dije, esto es una locura, esta casa está de locos, es una locura. Y era de, me voy al baño. Ya sabían ellas sabían que me tenían que dar papel, porque decían, pero no aprendiste a usar la jarra. Y yo, ay, no, no puedo. Y luego imagínate en cunclillas, ¿quién me sube? Yo decía, no, qué tremenda situación. Les hacía señas, pero nos fuimos adaptando todos e hicimos como un lenguaje entre todos. Que palabras claves que, ya sé qué es. Ellas, ya sé qué quiso decir la Fer. Ya sé qué quisiste decir. Y luego empecé como que de puro oído, el idioma, O sea, empezaste a entender a pedazos. entender pedazos y lo que hablaban. Ah, Y luego hasta me decían, ¿sí entendiste? Sí, entendí todo. Lo que ellos hablan lo entiendo casi todo. Lo que no lo sé escribir, eso jamás lo pude aprender. Pero sí, palabritas, quiero esto, pásame esto, para sobrevivir, claro que aprendí. Y ellos aprendieron español, poquito. Y ¿sabes? Lo curioso de esto es que ellos eran muchos.
Y ellos pensaron que yo me iba a adaptar a ellos, pero ellos se adaptaron a mí. Se adaptaron a mí y yo cocinaba comida mexicana y ¡pum! Volaba. Les gustaba que, oye, ¿cómo que un caldo? Se toma el agua. Ellos su comida la mayor parte seca. Ujú. Entonces cuando veían, ¿a poco te comes el agua? Y luego veía yo, hacía arroz y decían, ay, eres muy rara, ¿le pones plátano al arroz? Y yo, sí, pruébalo. No, es que como. O cereal llevé. Ay, no, qué rara. Atún. Ay, no, hasta hicimos como ellos hacen como empanadas. Y le sacaron todo y se terminaron comiendo más la harina. Pero así era como cositas de que, y como palabritas también de que entendíamos que esto no me gustaba, que esto sí, que esto no. Les enseñé a tocar la puerta. Digo, es esencial. Y también otra cosa que tú vas a encontrar en Pakistán si llegas, es que tú llegas, no sé, con tu maleta X, y que ellos van a decir, es que esto es mío, o sea, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, Ujú. parejo. Ah, el agua. Y tú como que dices, pero es que es mi vaso. Pero Ya. allá es así. Por ejemplo, lo que a mi esposa le choca mucho cuando yo empiezo a como picar de su plato. Ah, sí, sí. Pero allá meten los dedos o comen todos en Pero un ojalá mano plato. derecha, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero yo, a mí sírvame en un plato. Porque ponían un plato, yo les decía, pero hay platos, ¿por qué quieren comer? Significa hermandad, amor, familia. Y yo, nah, yo quiero mi plato. Y sí, y luego yo tenía mi plato y mi esposo. Y yo, no me gusta que agarres. Y luego, de mi té. No, no me gusta. Y yo veía en los restaurantes, me tocó ir a Mari. Mari también es un lugar padrísimo de Pakistán. Me gustó mucho porque conocí la nieve ahí. Entonces, te dan hay un chai que es rosa, el pink chai le llaman, con arriba almendras. No, la cosa más deliciosa. Pero ese lugar es súper difícil para la comida. Ujú. Un desayuno tradicional de Pakistán solo es un huevo estrellado, la roti, que es una tortillota como de este vuelo, de Ujú. trigo, Ujú. y tu chai. Y ya. Y yo decía, no, hombre, o sea, yo quiero comer otra cosa. Y me acuerdo que entramos a un restaurante que la mayor parte, cuando tú eres mujer, tú entras por una puerta y ellos entran por otra. Y si entras, por ejemplo, él iba conmigo y esa Pero a vez ver, ¿cómo me tengo que imaginar eso? O sea, el hombre entra por una, mujer por otra, pero se vuelven a encontrar en la misma mesa ¿o cómo no, es la por onda? ejemplo, si tú nada más vas con mujeres, Ok, tú entras por una puerta. ok. Si nada más van hombres, tú entras por otra puerta al Pero si vas con restaurante. tu pareja. Hay una parte que se llama Family Hall. Ah, ok, Entras ahí. ok. Y casi la mayor parte están hundidos. Ya. Así. Como tipo Escocia, que viven así abajo en los sótanos. Ujú. Así. Esa parte está como. Y aparte ponen cortinas para que no te vean. Ya. Y yo me acuerdo mucho de esa vez que era pandemia. Fuimos a Mari. Iba un amigo de él, su esposa y sus dos niñitos. Y nos fuimos ahí de aventura. En una combi del año del caldo. Horrible. Cla, cla, cla. Íbamos muchísima gente en una combi tan pequeña. Tra, 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 yo bajé hasta vomitándome porque yo dije, no puedo. El olor, el calor. Yo dije, no, llegamos a Mari y en la parte del restaurante, pues ya entramos al Family Hall. Y me acuerdo mucho, yo le dije, Nidi, no, cómprate vasos desechables. Yo veía que ponían la misma jarra, todos tomaban, se levantaba esa familia y dejaban la jarra y los vasos. No había como, Ya. los voy a lavar o los voy a recoger. Yo esa parte dije, ¡ah! Y la pandemia y esto y el Claro. otro. Y la gente normal, o sea, llegaba, se sentaba y ya habían visto que ya se habían levantado y el agua y los vasos ocupados, así. Esa parte
fuerte. Sí, no, Yo dije, hombre. ay, no, ¿cómo? O yo veía lo que hacían, le echaban agua al vaso. Y yo, ¿qué? Es como Sí, así como lavado. un lavado rapidín, le echamos un rapidín y me acuerdo mucho que estaban unas musulmanas comiendo al lado de nosotros, pero no había servilletas. Entonces las cortinas No. de ahí del lugar y yo dije no, y yo mi papel. No, sí, porque pues no te dan, ellos acostumbran en vez del papel, lo mejor es lavarse. Ya. Igual como cuando entran a la mezquita hacen el vudú, que se limpian para entrar a la casa de Dios y ellos dicen, "No, pues donde me limpio, pues voy a agarrar la cortina, es lo que hay." Claro. Ay, qué locura, ¿eh? Sí, sí, sí está de locos. ¿Regresarías? Sí, Sí. sí, porque me gusta. Todo el mundo me dice, no, ese país tan feo, Pero yo le agarré de corazón, Sí. lo quiero. Lo quiero, me gusta, me acoplé, extraño cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura de allá? Me gusta las fiestas, o sea, como el mendi, el que se juntan todas las mujeres, te pintan el mendi en todo el brazo, los pies, bailas, el dol, que es como un tambor que yo Ah, quería vi eso en aprender. uno de tus videos. Bum, Sí, bum, bum. tan, Sí. tan, me estaban enseñando, tan, tan. Me gustaba enseñar mi cultura allá. Ujú. Les enseñaba español a los niños. Les enseñé, yo me acuerdo que había mucha basura, los hice limpiar, eh, allá ayudé a un señor a su tienda estaba fatal, pero yo dije, es pandemia, era Ramadán Ujú. y nadie sale, y Claro. yo tengo que hacer contenido, Sí, sí. y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y yo siempre me la vivía en una ventana, porque pues no salías, el pinche calor, sales, y yo una vez les conté a mis seguidores que los dedos de mis pies, o sea, las uñas, Ujú. se derritieron, se hicieron como gelatina Ujú. del calor. Qué locura. Los zapatos son tan delgados o sea, me acuerdo que fuimos a una fiesta de una boda de su amigo. Y yo baila y baila y ahí poniendo el ambiente porque no, no son de ambiente, eso es lo que me gustaba que llegaba yo y, a ver, vamos a hacer esto. Y se dejaban, vamos a hacer esto y les ponía esta música mexicana y esto y el otro. Y esa vez tanto bailar, pues el pinche zapato, el calor y todo, pues los pinches uñas así como grenetina y un dolor y mis cuñadas decían, mira, nosotras de los dedos, de las manos. Y le digo, y eso que ustedes ya están acostumbradas. O sea, sí, una cosa así. Me gusta la música, que no le entiendo ni madres, pero me gusta el ruidito. Y hay unas ya me aprendí. ¿Cómo son más o menos? ¿Cómo lo podrías imitar? Hay una que me gusta mucho. Se llama Nicadiadola. Nicadiadola, sonaquiadola, ticadia su que tabaya girl. Niki, dale, dale, bajía, saca barba, ya saque se, Nico, I am girl. ¿Y Me la eso aprendí. qué idioma es? Urdu. Urdu. Me gustaba, me gustaba cómo bailaban, se juntaban los hombres. Lo malo de ahí, pues es que o sea, no te integrabas con ellos, o sea, Ya. era parte, mujeres y hombres. Pero aquí te viene esto. Tengo unos amigos chidísimos que hice en un viaje a Kalash, Ujú. que era otra provincia en Pachunhua, se llama, que los conocí en un autobús, nos fuimos en tour y hasta la fecha somos súper amigos y ellos me integraron, o sea, no dijeron, no, güey, no la lleves porque es mujer. Ellos salen conmigo hasta en los TikToks, bailando. Ellos son los que ahorita me avisan de lo que está pasando. Me mandan sus noticias o me dicen, Fer, si ya no has no, dice, nos gusta que reportes nuestro país. Y me mandan, mira, estamos en un Mendi, te estamos grabando, mira, esto, el otro, mira, estamos acá, estamos allá. O se reúnen y me marcan.
Y ahí estamos hablando. Oye, Fer, ¿pero cómo te hablas? Pues con el poco urdu que aprendí, les hablo. Ya. Y me entienden. Y eso está padre porque a ellos no les importó que yo fuera mujer. Claro. Me integraron con ellos. Y los extraño porque en Pakistán es que acá la vida es más rutinaria, ¿sabes? Ya sabes qué vas a hacer cuando te vas a levantar. Ya tienes como darle al perro de comer, esto, aquello, Pero en Pakistán para mí todos los días era como una aventura. Ya. Desde que me nunca levanté. sabías lo que te esperaba, pues. No sabía. Ya. Podía haber, y aunque estaba a veces encerrada, yo como que planeaba qué hacer para mi contenido, pero todo era diferente. Yo creo que en Pakistán era cuando subía diario, porque hasta se me juntaban en el teléfono, era de que era tanto. Yo cualquier cosa, pues llegaron las vecinas, Ujú. pues las chismosas, pues esto, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Lahore, nos vamos a hacer esto o esto. Y después, cuando fue Ramadán, que te estaba platicando, no podía salir por el calor, porque nadie sale, todos en su casa, que es como su mes más profundo de ellos. Y entonces había una ventana y yo lo que hice fue hacer contenido. ¿Cómo? Yo les ponía nombres mexicanos a ellos. Doña Lupe, Doña Gertrudis, Don Silverio, el de la tiendita. Hice mi Oxxo en Pakistán. Sí, te lo juro. Y había, la tiendita estaba enfrente de la ventana, pero el señor bien humilde y todo. Y yo dije, yo voy a hacer algo. El que me permita grabar cómo está su casa, lo voy a ayudar. Con una donación, pues. No, vamos a renovar la casa o la tienda. Y las otras, no puedes grabar. Las otras señoras se la pelaron. Ujú. Pero el señor ni siquiera sabía lo que iba yo a hacer. Nadie sabía. Me dijo, no, adelante, graba. Y yo dije, este señor le hace falta una buena limpiada. Esto le hace falta esto. Me dejó grabar, subí el video y ¡fum! Y les dije, amigos, vamos a ayudar a don Silverio. Y madres, que llego con todo, llegaron los pintores, yo hasta les puse Viruta y Capulina a pintar, a arreglar, a sacar escombros, todo. Le pusimos luz, refri, le dejamos y le puse de nombre el Oxxo de Pakistán y en letras de urdu era el Oxxo. Y el señor se volvió famoso y lo pintamos como el Oxxo, amarillo y rojo. ¿Y eso está en tu canal? Sí, ahí lo puedes encontrar. Pero muchas gracias por contarnos hoy tu historia, echar un poco chisme. De todo un poco. Subes también casi diario, ¿no? Videos en tu canal. Sí, trato de mantenerme activa, o sea, Chido. sí. Así que abajo en la descripción están todas las redes de Fer para que echen un vistazo y pues la visiten en su canal. ¿Es verdad o mito que los árabes pueden tener 2 esposas o incluso más? Esto nos revela Ali, un árabe muy mexicano, en este video. Y además nos revela cómo ven los árabes a los mexicanos y qué son los choques culturales más fuertes entre mexicanos y árabes. Da clic aquí para ver todo el capítulo.